Buenos días, mi nombre es Andrés Alfonso Díaz González. Este es un servicio social para la Universidad Ciudadana de Nuevo León. La matrícula 2601, el folio 706. El tema de este primer video es el marco legal de los riesgos de trabajo. Muy bien, vamos a hablar del marco de las disposiciones legales y contractuales de la aplicación obligatoria referidas a las posibilidades de peligrosidad y riesgos de trabajo. Vamos a darnos cuenta que esto está fundamentado en las fracciones 14 y 15 del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También podemos ver el fundamento tanto en la Ley del Seguro Social como en los artículos 473, 474 y 475 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a explicar de manera fundamentada qué son los riesgos de trabajo y trataremos de explicarlos de manera coloquial. Los accidentes de trabajo son todos aquellos accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Lo anterior de conformidad con lo establecido tanto en la ley del IMSS como en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, son todos aquellos accidentes que nos ocurren en nuestras fuentes de empleo. Entonces vamos a definir muy bien qué es un accidente de trabajo. La ley dice que es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. ¿Qué significa esto? Es todo aquel accidente, decía hace un ratito, que nos ocurre en nuestras fuentes de empleo. Hay que incluir también los que son comúnmente llamados accidentes de trayecto, es decir, aquellos que quedan incluidos en esta definición de accidente de trabajo son también los que se producen al trasladar el trabajador de su domicilio a su centro de trabajo o de este a aquel. Podemos poner muchos ejemplos. Si un trabajador se dirige a su fuente de empleo, a su fábrica, a través de un transporte público, debe de ser de manera lógica y directa el traslado y de tal manera que pueda considerarse como accidente de trabajo o accidente en trayecto. Ahora vamos a ver qué es una enfermedad de trabajo. La definición, de acuerdo a la Ley del Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo, nos dice que enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. ¿Qué es esto? El tema de estar expuesto, los años que pasa un trabajador en su fuente de empleo y que con el tiempo o en el eje del tiempo van deteriorando su salud. Entonces, ya definimos muy bien lo que es accidente de trabajo y ahora una enfermedad de trabajo. Y a manera de ejemplo podemos poner aquellos trabajadores a que están expuestos, vamos a decirlo así, a un agente contaminante, como puede ser el plomo, como puede ser los buzos que trabajan obviamente en las profundidades del mar y que su medio ambiente es diferente al que comúnmente nosotros estamos expuestos. Vamos a definir a manera de pregunta a qué prestaciones tienen derecho los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo. Solo para recordar, riesgos de trabajo, accidente de trabajo, accidente en trayecto, enfermedad profesional y lo que comúnmente conocemos también como una enfermedad general. Pero bueno, ¿a qué prestaciones tenemos derecho como trabajadores cuando sufrimos un riesgo de trabajo? Número 1, asistencia médica y quirúrgica. Número 2, a una rehabilitación. Número 3, a la hospitalización cuando el caso así lo requiera. 4, medicamentos y material de curación. Número 5, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios según el caso.
Y como número 6, la indemnización que fije la Ley Federal del Trabajo. Entonces, tenemos que tener en claro que ya estamos protegidos como trabajadores afiliados al Seguro Social en caso en que incurramos o nos ocurra un riesgo de trabajo en nuestra fuente de empleo. Tenemos estos derechos que comúnmente es muy común que no sepamos a qué tenemos derecho una vez que nos ocurre un riesgo de trabajo. Entonces, es bien importante esta información. Muy bien, entonces, si ya sabemos cuáles son las prestaciones a las que tenemos derechos cuando nos ocurre un riesgo de trabajo, tenemos que tener en cuenta qué pasa, qué produce el riesgo de trabajo como tal, el accidente de trabajo, cuando pues se produce, cuando ocurre, cuando lamentablemente ya nos ocurrió un accidente de trabajo en nuestra fuente de empleo, en la fábrica, en la oficina. ¿Qué pasa? ¿Qué me puede llegar a ocurrir? Bueno, como número 1, la incapacidad temporal. Ojalá y fuera solamente un tema temporal y luego regresamos a nuestro trabajo como estábamos al principio del accidente. Pero también puede ocurrirnos una incapacidad permanente parcial. Luego, el tercer punto es una incapacidad permanente total. Ahorita vamos a definir cada una de ellas. Y lo que no quisiéramos que ocurriera, bueno, es también parte del producto, del resultado de un accidente de trabajo, puede ser la muerte. Decíamos que la incapacidad temporal. ¿Qué es esto? La incapacidad temporal es la pérdida de las facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Y ejemplos de este tipo de accidentes que nos producen una incapacidad temporal, pues son los más comunes. Una caída en el área de trabajo, una caída en el trayecto al trabajo. Ojo, solo quiero puntualizar lo que decía al principio de la charla. El accidente en trayecto debe ser lógico y directo. Es decir, si yo me desvío en el trayecto a mi domicilio o en el trayecto de mi domicilio a la empresa, a la oficina, a la fábrica, y entro a una tienda de conveniencia y compro una cajetilla de cigarros y saliendo de ahí me caigo, me resbalo, eso no es un accidente de trabajo, no es un accidente en trayecto. Ahora bien, la incapacidad permanente parcial. Esta es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Pero como su definición lo dice, es permanente parcial o parcial permanente. ¿Qué quiere decir? El 100% de tu capacidad física de alguna manera se reduce, pero con el tiempo probablemente podrás volver a laborar. Ahora bien, la incapacidad permanente total. Esta es la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Entonces hay que diferenciar la incapacidad parcial permanente, que es la reducción del porcentaje, una reducción en el porcentaje de tus posibilidades de estar laborando, es decir, la pérdida del movimiento de una rodilla, de un dedo de nuestra mano, a una incapacidad permanente total, que obviamente ya no tenemos la posibilidad de poder realizar el trabajo que estábamos realizando por el resto de nuestra vida. Vamos a definir cómo se determina el pago de las incapacidades. Para determinar las indemnizaciones se toma en cuenta el salario base que percibe el trabajador al ocurrir el riesgo. Obviamente los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta que se determine el grado de la incapacidad, en caso de que haya. El de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa. Ese también es un derecho que tenemos como trabajadores. En los centros de trabajo, ¿quién es el responsable de la seguridad e higiene? Ojo, muchos departamentos se llaman seguridad e higiene industrial, seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial. Bueno, independientemente de cómo se denomine el departamento que atiende los riesgos de trabajo en tu empresa, el patrón es el responsable de esto.
de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos de trabajo, conforme a las disposiciones tanto de la Ley del Seguro Social, a la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que se establecen en los reglamentos internos y que se establecen también en las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades. ¿Cuáles son estas? Hay diversas: la Secretaría del Trabajo, lo que es protección civil, ecología, etcétera, así como las que indiquen los patrones para la prevención de los riesgos de trabajo en los reglamentos internos. Ahora bien, ¿en qué casos el patrón no va a cumplir con las obligaciones de cubrir el riesgo de trabajo? Es decir, queda exento de hacerlo, de acuerdo al artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo. El patrón quedará exento, uno, cuando el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Número 2, si estamos expuestos a una enfermedad y esta enfermedad nos llevó a consultar un médico y el médico nos prescribe un medicamento, tenemos que hacer del conocimiento a nuestro patrón. Número 3, si el trabajador se ocasiona de manera intencional la lesión, ya sea por sí solo o se puso de acuerdo con alguna otra persona o compañero de trabajo, el patrón queda exento de cumplir y de cubrir el riesgo de trabajo. Número 4, si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. En estos casos que acabo de comentar, el patrón queda exento de cubrir el riesgo de trabajo, pero no de prestar los primeros auxilios al trabajador que acaba de incurrir en el accidente y obviamente de trasladarlo ya sea al domicilio o al centro médico. ¿Qué obligación tiene el patrón con el trabajador que sufre un riesgo de trabajo? Bien, el patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo si está capacitado, siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad. Es decir, dentro de ese año en que podemos incapacitarnos de manera temporal, el trabajador podrá retomar sus actividades como lo hizo antes de sufrir el accidente. Número 2. Si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero sí puede hacer alguna otra actividad, el patrón queda obligado a proporcionársela, de conformidad con las disposiciones tanto del contrato colectivo de trabajo de las empresas como de lo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Gracias. Espero yo que este video en verdad sea de utilidad para todas aquellas personas que tenemos un empleo, que trabajamos en el día a día y que estamos expuestos a sufrir riesgos de trabajo. Gracias.